Hay 6.000 parados en Extremadura, 6.000 desempleados en Extremadura, que realizaron cursos de formación hace ya más de un año, que terminaron los cursos de formación que organiza el SEPE hace más de un año, y que todavía la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, no les ha pagado las ayudas a las que tienen derecho por realizar esos cursos de formación. Una media de 627 euros por cada uno de las personas desempleadas. Cerca de 4 millones de euros. Ya es que no solo no se pague, hay empresarios a los que no se le paga desde hace un año por parte de la Administración regional, es que no se paga ni los cursos de formación de las personas desempleadas. Insisto, 6.000 que terminaron hace un año sus cursos de formación y todavía están esperando que la Junta les abone las ayudas por el transporte, por la manutención, por ser discapacitado, por conciliar. Nos parece un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Destruye, no paga y recorta. Esa es la política general del Gobierno del señor Monago en Extremadura.